Es un gusto, queridos hermanos, encontrarnos en una nueva ocasión para revisar juntos nuestra revista La Atalaya de diciembre del 2021. Esta es la revista que estamos usando para estas semanas de este mes. En cuanto a este estudio, es el que corresponde para la semana del 7 al 13 de febrero. En cuanto al tema, es lecciones de Levítico sobre cómo tratar a los demás. Es el artículo de estudio número 49. El texto base de este artículo es Levíticos 19:18. Ama a tu prójimo como te amas a ti mismo. En cuanto al avance, dice así: aunque los cristianos no estamos bajo la ley de Moisés, en ella se mencionan muchas cosas que debemos hacer y otras que debemos evitar. Analizarlas nos ayudará a mostrarles amor a los demás y a agradar a Dios. En este artículo veremos algunas lecciones del capítulo 19 de Levítico y hablaremos de cómo aplicarlas en nuestra vida. Así que empecemos revisando los párrafos 1 y 2, la parte A. ¿Qué vimos en el artículo anterior? Bueno, como recordaremos, la semana pasada vimos algunos consejos útiles basados en el capítulo 19 de Levítico. Entre esos consejos eran cómo respetar a los padres atendiendo sus necesidades físicas, emocionales y espirituales. También en cuanto al aplicar el guardar el sábado, aunque no estamos bajo esa ley, sin embargo nos recordaba que debemos dedicar tiempo a los asuntos que tienen que ver con nuestro servicio, con nuestra adoración a Jehová. La parte B, que analizaremos en este artículo. Y vamos a continuar revisando algunos puntos de Levítico 19, aplicándolo a cómo tratar con bondad a los que tienen limitaciones físicas. Nos recordará que debemos ser honrados en los negocios y también mostrar amor al prójimo, que es el texto base de esta consideración. Veamos ahora el subtítulo: Tratemos con bondad a quienes tienen limitaciones físicas. Los párrafos 3 y 4 dice: según Levítico 19:14, ¿cómo debían tratar los israelitas a los sordos y a los ciegos? Bien, debemos leer entonces Levítico, el capítulo 19 y el versículo 14. No maldigas a un sordo ni pongas un obstáculo delante de un ciego, y teme a tu Dios, yo soy Jehová. Volviendo a la pregunta, decía: según Levítico 19:14, ¿cómo debían tratar los israelitas a los sordos y a los ciegos? Bueno, el texto es muy claro. No se debía maldecir a una persona sorda, tampoco amenazarlo o desearle el mal, porque ellos no podían oír este tipo de amenazas y por lo tanto no habría cómo defenderse. En cuanto a los ciegos, Jehová estaba ayudando a su pueblo a ver que debían tratar con compasión a estas personas y no burlarse de ellas, como era la costumbre en esa época. Por ejemplo, aquí se menciona sobre una obra de consulta, hablando del párrafo 4, donde indica que en el antiguo Oriente Medio la gente solía aprovecharse de ellas y maltratarlas. Y hasta en son de burlas les ponían algún obstáculo para que se caigan y la gente se burlaba de ellos. Eso realmente era una crueldad. Y cuando uno lee Levítico 19:14, la manera como concluye el versículo es muy clara. Dice: yo soy Jehová. Como que indicando: no lo hagas. Estoy yo diciendo esto. Veamos el párrafo 5. ¿Cómo podemos tratar con compasión a quienes tienen limitaciones físicas? En este párrafo se pone como ejemplo el trato que Jesús daba a las personas que tenían dichas limitaciones. Él siempre trataba de ayudarlas. Aplicando a nosotros, queremos también ser amables, compasivos y pacientes con quienes tienen este problema de las limitaciones físicas. Y queremos, por supuesto, también compartir con ellos en la predicación de las buenas noticias sobre esta maravillosa promesa de que muy pronto habrá un paraíso donde la humanidad disfrutará de salud física y espiritual perfecta. Así que ellos no deben ser relegados o dejados a un lado para llevarles el mensaje. Y la organización, el pueblo de Dios,
se preocupa muchísimo por estas personas. Y tenemos aquí la fotografía donde se ve a un hermano con limitaciones físicas, en este caso sordomudo, como él está tratando de comunicarse con su doctor. Y hay un hermano que está sirviendo de intérprete para que el doctor tanto reciba la posición, la respuesta de parte del hermano sordomudo, como también el hermano entienda lo que se le está explicando en cuanto a su tratamiento médico. Una excelente manera de darles el respeto que se merecen a cualquier persona que tenga estas necesidades físicas, estas limitaciones físicas. Veamos ahora el subtítulo: Seamos honrados en los negocios. La pregunta 6. ¿Cómo nos ayuda el capítulo 19 de Levítico a entender lo que decían los 10 mandamientos? Este capítulo da detalles adicionales a lo que el octavo mandamiento indicaba, según Éxodo 20:15, donde decía: no robes. Así que para obedecer ese mandamiento necesitaba entenderse que no solo se estaba refiriendo a tomar algo que no sea nuestro, sino que también se puede hacer esto de robar de otras maneras. Y es lo que vamos a analizar luego. Veamos el párrafo 7. ¿Cómo podría un comerciante violar el octavo mandamiento? En Levítico 19, 35 y 36, Jehová dice claramente que no se debe ser deshonesto al medir la longitud, el peso o el volumen. Debemos recordar que antes eso era la manera como se sabía tanto lo que se recibía como también lo que se daba, porque las monedas eran pesos, ¿no? O sea, se medía en onzas o en kilos, entonces tenían que ser pesas o balanzas exactas, y Jehová eso era lo que exigía. No tenerlo era engañar a sus clientes, así que esa sería una manera de robar, si es que tenían pesas inexactas. Si vemos en el párrafo 8, ¿cómo ayudaba Levítico 19, 11 al 13 a los judíos a aplicar el principio en el que se basaba el octavo mandamiento? ¿Y cómo nos ayuda a nosotros? Bien, tenemos que leer entonces Levítico 19, 11 al 13 dice: no roben, ni engañen, ni se traicionen unos a otros. No juren falsamente en mi nombre, porque así profanarían el nombre de su Dios. Yo soy Jehová. No defraudes a tu prójimo ni robes. No te quedes con el salario de un trabajador a sueldo toda la noche hasta la mañana siguiente. Volviendo a la pregunta 8, decía: ¿cómo ayudaba Levítico 19, 11 al 13 a los judíos a aplicar el principio en el que se basaba el octavo mandamiento, y cómo nos ayuda a nosotros? Como estamos revisando en el versículo 13, el robo y la falta de honradez en los negocios van de la mano, van juntos. Estos detalles estaban ayudando a los judíos, y también por supuesto a nosotros, a entender cómo aplicar los principios bíblicos, que se basaban siempre en la ley. Por eso queremos nosotros meditar en cómo ve Jehová la falta de honradez y el robo. Debemos ser cuidadosos al hacer tratos comerciales o en nuestros hábitos de trabajo. Si vamos, por ejemplo, a realizar una labor comercial, un trabajo a favor de otro, tener cuidado con los materiales que se utilizan, el no bajar la calidad por obtener mejor ganancia, cosas por el estilo. Todo eso aplica dentro de esta ley, basado en este caso usando los principios bíblicos. Párrafo 9. ¿Cómo protegía a los trabajadores la ley que encontramos en Levítico 19:13? Volviendo al párrafo 13 o el versículo 13 de Levítico 19, decía claramente: no te quedes con el salario de un trabajador a sueldo toda la noche hasta la mañana siguiente. ¿Por qué se decía esto? Porque en Israel, a los trabajadores que en especial se dedicaban a la agricultura, se les pagaba al final de cada día, y con eso ellos podían mantener a su familia. ¿Se imaginan si no se les daba el dinero ese día, con qué iban a alimentarlos? Entonces por eso claramente Jehová decía
que no tenía que hacerse eso. Es una manera de protegerlos a ellos para que no pasen necesidades. Párrafo 10. ¿Qué lección aprendemos de Levítico 19:13? Bien, aquí se habla del método que se utiliza en ciertos lugares. Algunos pagarán diariamente, otros cada semana, cada 15 días o al fin del mes. Pero el principio sigue siendo el mismo. Si hay jefes que se aprovechan de sus empleados y le pagan menos de lo acordado o muy atrasado o no cuando es el momento indicado, esa es una manera de robar. Están jugando con la alimentación o las necesidades de sus empleados. Así que en el caso de los cristianos que tienen empleados, deben ser muy serios en cuanto al cumplimiento de la paga a su debido tiempo. Y aquí tenemos una fotografía que indica eso. Posiblemente ya es el fin de la semana o el fin de los 15 días del mes o el fin del mes y ya este hermano, que es dueño de una empresa de pinturas, está entregando el sobre con el dinero correspondiente a cada uno de sus empleados. Y esto aplica, por supuesto, sea quien sea el empleado. Puede ser un cristiano, puede ser una persona que no sirve a Jehová o cualquiera, hasta familiar, lo que sea. Se debe cumplir con los tratos en los que se han quedado. Veamos ahora el subtítulo: Amemos a nuestro prójimo como nos amamos a nosotros. Párrafos 11 y 12. ¿Qué enfatizó Jesús al citar de Levítico 19, 17 y 18? Bien, tenemos que leer el texto, donde dice: No odies a tu hermano en tu corazón, reprende sin falta a tu prójimo para que no te hagas culpable junto con él de cometer un pecado. No te vengues de los hijos de tu pueblo, ni les guardes rencor, y ama a tu prójimo como te amas a ti mismo. Yo soy Jehová. Volviendo a la pregunta 11 y 12, ¿qué enfatizó Jesús al citar de Levítico 19, 17 y 18? Especialmente en el versículo 18 se indica que hay que amar al prójimo como se ama a sí mismo. Y esa es la parte que enfatizó Jesús en una ocasión cuando un fariseo le preguntó cuál es el mandamiento más importante de la ley. Él lo resumió en dos. El primero, por supuesto, era amar a Jehová, y luego mencionó lo que indica Levítico 19, de amar al prójimo como se ama a uno mismo. Y veamos cómo se aplican estos versículos. En el párrafo 13, ¿cómo actuó José en armonía con lo que dice Levítico 19, 18? La gran mayoría de nosotros recordamos lo que dice Génesis 37 sobre lo que le sucedió a José cuando sus 10 medios hermanos lo vendieron por tenerle odio. Pero tiempo después, cuando él ya era una persona muy importante en Egipto, se encontró con ellos. Sin embargo, José puso en práctica lo que dice Levítico 19:18. Nos tomó venganza en contra de ellos, o no les pagó con la misma moneda. Prefirió mostrarles misericordia, tal como indicaba Levítico 19:18. Y eso aunque él tenía sobradas razones para actuar como se merecía, para cobrárselas, como sabemos decir. Párrafo número 14. ¿Por qué sabemos que los principios en los que se basó Levítico 19:18 siguen siendo válidos hoy? Porque aunque no estamos bajo la ley, pero los principios siguen funcionando. Es más, Jesús lo mencionó en Mateo 6, 9 al 12, donde claramente en el Padre Nuestro dijo que debemos perdonar a quienes pecan contra nosotros. En la carta a los Romanos, el apóstol Pablo también dijo: Amados, no se venguen. Y en Colosenses 3:3 también mencionó: Sigan soportándose unos a otros y perdonándose con generosidad, incluso si alguno tiene una razón para quejarse de otro. Así que, aunque ya no estamos bajo la ley mosaica, los principios de Jehová no han cambiado y sigue siendo válido Levítico 19:18. Ahora el párrafo 15, la pregunta: ¿qué ejemplo nos ayuda a entender la importancia de perdonar y olvidar? Se hace la comparación de las heridas emocionales con las heridas físicas. Cuando uno se hace una pequeña herida,
con el pasar del tiempo se cura y ni nos acordamos de lo que ha pasado. Eso podría parecerse a cuando un amigo nos diga algo que sin pensar nos ofenda, nos ha herido, pero no nos cuesta mucho perdonarlo. Pero si la herida que nos causamos es más profunda y tal vez haya que tener que coserla y vendarla, y si no dejáramos de tocarla, puede hasta infectarse y eso podría ponerse peor en cuanto a la herida. Así se parece cuando uno se siente ofendido y no deja de pensar en lo que nos hicieron, y después el daño se hace peor y el rencor es tan fuerte que ya no queremos después perdonar. Por eso es bueno seguir el consejo de Levítico 19:18. No vengarnos, no guardar rencor. Y aquí tenemos una fotografía de alguien que se ha hecho una herida. Se ve primero en la primera foto que tiene una herida en el dedo, algo pequeño que después se olvidará. Pero si es una herida más profunda, pues esto puede infectarse y puede hacerse algo realmente más doloroso. Y la descripción dice ahí: una hermana se olvida con facilidad de un pequeño corte en un dedo. ¿Hará lo mismo con una herida más grave? Es lo que se nos recomienda a nosotros. Párrafo 16. Según Levítico 19, 33 y 34, ¿cómo debían tratar los israelitas a los residentes extranjeros y qué aprendemos de eso? Bien, si leemos Levítico 19, 33 y 34, dice: si un extranjero vive con ustedes en la tierra de ustedes, no lo maltraten. Vean al extranjero que vive con ustedes como un natural del país y ámenlo como se aman a ustedes mismos, porque ustedes fueron residentes extranjeros en la tierra de Egipto. Yo soy Jehová su Dios. Volviendo a la pregunta, decía, según Levítico 19, 33 y 34, ¿cómo debían tratar los israelitas a los residentes extranjeros y qué aprendemos de eso? El texto era muy claro. Debían ellos verlo como un natural del país, es decir, como uno más de Israel, y amarlo como se aman a sí mismos. Para ellos, en el caso de los residentes extranjeros y los pobres, debían ser cumplidas las leyes, debían permitírsele que ellos tuvieran alimento mediante recoger las sobras de las cosechas. Si se le da una aplicación actual, en este mundo donde las personas están moviéndose de un país a otro por diferentes circunstancias, lo que se conoce hoy día como inmigrantes, si ellos están en nuestro país, en nuestra congregación, a nuestro alrededor, sean cristianos o no, queremos nosotros tratarlos con la dignidad y con el respeto que se merecen como seres humanos, y también, si son cristianos, pues darles el apoyo en lo que sea posible. El siguiente subtítulo: una obra importante que no se menciona en Levítico 19. Párrafos 17 y 18, la parte A. ¿Qué nos animan a hacer Levítico 19:2 y 1 Pedro 1:15? En esos versículos se indica de que de los siervos de Jehová debemos ser santos. Y por supuesto hay otros versículos de la Biblia que nos ayudan a ver lo que debemos realizar para agradar a Jehová. Y ahora la parte B de los párrafos 17 y 18. ¿Qué obra importantísima dijo el apóstol Pedro que debemos hacer? Se indica en 1 Pedro 2:9 que hay que anunciar por todas partes las buenas noticias del reino. Así que queremos nosotros también aprovechar ese privilegio que tenemos de predicar y enseñar con regularidad y entusiasmo a todas las personas que estén dispuestas a hacerlo. Bien, ahora tenemos las preguntas de repaso. ¿Qué nos ha enseñado el capítulo 19 de Levítico sobre estas cosas? Tratar con bondad a quienes tienen limitaciones físicas. Recordamos que necesitamos ser amables, compasivos y pacientes con los que tienen limitaciones físicas. Queremos también, si los encontramos en la predicación, compartir con ellos las buenas noticias, que pronto habrá un paraíso donde se disfrutará de salud física y espiritual perfectas. No queremos dejarlos a un lado, ellos también merecen escuchar esa verdad. La otra parte es, ¿qué nos ha enseñado el capítulo 19 de Levítico sobre estas cosas? Ser honrado en todas las cosas.
que a la hora de hacer negocios queremos ser honrados al realizarlo, tanto en cumplir con nuestra palabra de entregar cierto trabajo en la fecha que se ha acordado, como tal vez en la calidad de materiales que se utilizarán para realizarlo. Y se recordaba que si alguien tiene empleados a cargo, queremos ser responsables a la hora de darles su salario, porque de eso depende también el satisfacer las necesidades, ya sean físicas o emocionales de la familia. Veamos la otra pregunta final. ¿Qué nos ha enseñado el capítulo 19 de Levítico sobre estas cosas? Mostrar amor al prójimo. Bajo este punto se habló de perdonarnos unos a otros demostrándoles amor genuino. Podemos pasar por alto un error involuntario sin querer, o si hay algo que hablar entre cristianos y corregirlo, debe hacérselo, pero no permitir que las heridas se hagan tan profundas que después se nos haga más complicado mostrarles amor, sino más bien hasta podría llegar al rencor, y eso podría impedir extenderles nuestro amor. Vimos el caso de José, que perdonó a sus 10 hermanos. Y también aplicaba como recordatorio el extender nuestro amor a los inmigrantes, personas que se están trasladando de un país a otro debido a ciertas circunstancias. Bien, hermanos, esto es lo que tenemos que revisar para nuestra semana del 7 al 13 de febrero en nuestro estudio de la revista La Atalaya. Si recordamos, el tema del estudio es Lecciones de Levítico sobre cómo tratar a los demás. Es el artículo de estudio número 49. Ha sido una consideración en conjunto con lo de la semana pasada. Así que esperamos participar en nuestra reunión, prestar mucha atención a los comentarios de nuestros hermanos y si es la voluntad de Jehová nos encontraremos en una próxima ocasión.